Saludablemente Activos, programa de medicina integrativa. Las claves nutricionales y funcionales para una comunidad saludable. Saludablemente Activos. Cordial saludo para todos. Soy Natalie Méndez, médico especialista en terapias integrativas. Les doy la bienvenida a este espacio de educación en salud saludablemente activos. Recuerden de que estamos con el patrocinio de Nutriboticario, farmacia virtual que pueden contactar vía virtual, WhatsApp, en el 316-526-3746 o directamente en la línea 524-9060. Hoy continuamos hablando de salud en el contexto de las patologías que vinculan sistema nervioso central y sistema inmunológico. Me estoy refiriendo al síndrome de fatiga crónica. Es un trastorno que actualmente ha cobrado importancia en el paciente post-COVID-19. Resulta que esta patología de gran impacto en respuesta inmunológica ha generado que mediadores de carga inflamatoria circulen en el sistema linfático, queden residuos de impacto inflamatorio a nivel muscular, articular y en sistema nervioso, y el paciente, posterior a terminar el ciclo infeccioso de la COVID-19, quede con un efecto residual de síndrome de fatiga crónica. Hablemos del contexto general de esta patología. Se encuentra clasificada dentro de las patologías de sensibilización central. Dentro de la tipificación de la especialidad en reumatología, está casi al mismo criterio clínico en cuanto a afección de inflamación crónica de la fibromialgia. Es una patología que efectivamente genera cierto grado de incapacidad de acuerdo al perfil del paciente. En un caso de un paciente adulto joven, entre los 20 y los 50 años de edad, estos pacientes generalmente no tienen comorbilidades y manifiestan una sensación de cansancio extremo, dolor muscular, dolor articular, que limita sus funciones y que no logra restaurarse a través del reposo. Este es el criterio clínico. Se estiman parametrizaciones paraclínicas, pero realmente no son concluyentes. Aquí, en el contexto del síndrome de fatiga crónica, se juega en más del 90% el criterio del médico tratante. Es muy importante el impacto en el deterioro de la calidad de vida de quien la padece para determinar el diagnóstico definitivo. El paciente refiere generalmente antecedentes de tipo traumático. Y con traumas estoy haciendo referencia a lo que puede suceder a nivel físico, ya sea un accidente, una cirugía, que obliga a una respuesta del sistema de defensas y mediadores inflamatorios que pueden perdurar en el tiempo. También muchos pacientes que consultan por síndrome de fatiga crónica o un cansancio extremo que no se repara con el reposo, asociado a trastornos de tipo psicológico, un estrés de alto impacto, una situación de duelo reciente, situaciones que pueden vincular trastornos de estrés, síndrome de ansiedad generalizado y trastornos del sueño. Estamos hablando que en la actualidad los pacientes que consultan por fatiga, que según los criterios establecidos por la Sociedad Internacional de Reumatología, habla de síntomas persistentes por más de 6 meses. Actualmente ya estamos corrigiendo un poco los criterios, porque los pacientes con síndrome de fatiga post-COVID pueden referirla 1 mes, 2 meses máximo después del pico de la infección o de las manifestaciones clínicas más severas durante la infección, y esto puede establecerse como criterio. No necesariamente tenemos que esperar los 6 meses para establecer el diagnóstico, sino que empezamos a tratar al paciente como criterio de una situación postinfecciosa severa que altera esta respuesta del sistema de defensas, que genera alta exigencia a través de mediadores inflamatorios y puede repercutir de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, en la manifestación de síntomas establecidos posinfecciosos y vinculados al deterioro de la calidad de vida. En cuanto al síndrome de fatiga crónica, es importante resaltar que desafortunadamente
la conjugación de síntomas se vuelven un círculo vicioso. Tenemos el perfil del paciente que consulta por cansancio extremo, dolor muscular, dolor articular, que en ocasiones no cede con analgésicos convencionales. Es un paciente que está debilitado emocionalmente, es un paciente que tiene angustia permanente, que es muy reactivo a la exigencia del medio, ya sea laboral, familiar. Esto responde generalmente de manera mal adaptada al estrés y esto hace que, por supuesto, esté con ansiedad, que no duerma bien. Realmente este paciente padece insomnio de conciliación, o sea, al iniciar su ciclo de sueño no logra quedarse dormido y también puede asociarse con trastorno del sueño, de despertar prematuro. El paciente logra difícilmente conciliar el sueño, duerme 2, 3 horas y se levanta de forma prematura. Entonces, aquí estamos hablando de un cuadro en donde puede ser la causa la situación de estrés, el trastorno de sueño, una situación posinfecciosa de alto impacto y, por supuesto, que se estén reciclando constantemente los síntomas. Entonces, si no dormía bien y le generó fatiga, pues ahora esta fatiga no lo deja dormir bien y es allí donde se perpetúa el síntoma y se cronifica la situación. Antes se hablaba como referente clínico del síndrome de fatiga crónica, infecciones como el virus del Epstein-Barr, virus del herpes simple, también teníamos citomegalovirus, bueno, virus que eran extraños, que digamos en el común no se hablaba mucho, era un porcentaje reducido de pacientes, pero ahora con el impacto de esta pandemia, con la infección por el SARS-CoV-2 o el COVID-19, pues tenemos una situación en donde ya es masiva esta reactividad inflamatoria que se conserva posterior a la inflamación del COVID. Esta situación nos ha llevado a retomar lo que se conoce como inmunomodulación, una situación que necesariamente tiene que ir relacionada con un ajuste en esa respuesta del sistema de defensas que por defendernos frente a un agente infeccioso se disparan cascadas inflamatorias que no solo pueden complicar la situación de fase aguda de la inflamación, sino que deja remanentes sintomáticos como este que estamos hablando precisamente hoy, el síndrome de fatiga crónica. Entonces, es un tema que no está siendo selectivo, es un tema que está afectando a los niños que padecen esta enfermedad COVID-19, adolescentes, adultos jóvenes y, por supuesto, con gran impacto en el adulto mayor. Es una situación que, como ya lo advertía, compromete la calidad de vida. Quien lo padece, y lo digo porque lo he vivido en la consulta virtual que tengo la oportunidad de realizar con mis pacientes, dicen definitivamente posterior a vivir los síntomas respiratorios, tema de la tos, dificultad respiratoria para quienes han vivido esta enfermedad con complicaciones a nivel de vía aérea inferior, lo más molesto después de vivir los síntomas agudos es precisamente esta situación residual de fatiga crónica. Hoy, en Saludablemente Activos, precisamente haremos una propuesta para manejar la reactividad inflamatoria residual. Es muy importante trabajar sobre ese componente inflamatorio. Vamos a trabajar sobre el fortalecimiento de las respuestas que modulan, por supuesto, la adaptación al rendimiento físico, al rendimiento mental, porque sí que estamos encontrando esto. Adicional a no dormir bien, a la sensación de cansancio extremo, al dolor muscular, dolor articular, tenemos una situación en donde el paciente refiere un debilitamiento de las funciones mentales superiores. En la producción intelectual, nuevos proyectos, nuevas ideas, de verdad lo refieren como un bajo rendimiento, y un bajo rendimiento que incluye muchas esferas, la esfera laboral, en la parte de pareja, el tema sexual, la productividad del día a día. Las amas de casa que viven esta situación post-COVID quieren no levantarse de la cama, están agotados en las funciones con los niños, por supuesto, en lo que tiene que ver con las obligaciones básicas, no quieren hacerlo en su casa porque esta es una situación que lleva no solo a un malestar físico, sino también a un componente intelectual, mental y emocional. Hoy por eso proponemos esquemas especializados que incluyen la modulación de respuesta inflamatoria que en el caso del síndrome de fatiga crónica relacionada con la infección COVID-19
o no relacionada a la misma, porque muchos pacientes que hoy nos escuchan pueden decir, bueno, yo tengo este diagnóstico ya hace muchos años, esta es una situación que se me ha vinculado tal vez con trastornos del sueño, con la fibromialgia, y que peor aún, muchos pacientes que ya padecían el síndrome de fatiga crónica se ha reagudizado su síntoma posterior a la infección por COVID o en la situación de enfermedad COVID-19. Hoy plantearemos entonces una estrategia inmunomoduladora, una estrategia para reducir la carga inflamatoria crónica. Vamos a trabajar con supernutrientes que van a ayudar a ese sistema de defensas, a ese sistema nervioso a readaptarse y, por supuesto, a tener un óptimo rendimiento. Por último, un supernutriente para el sistema nervioso que finalmente es el que más se ha impactado, con estrés, con angustia, con trastornos del sueño y, por supuesto, con baja producción intelectual. Recuerden ustedes que tenemos asesoras especializadas en Nutriboticario en la línea 524-9060 y en el WhatsApp 316-526, vuelvo a repetirlo, 316-526-3746. Estas son las líneas de contacto de Nutriboticario. Ahora vamos a hablar de nuestro esquema del día. Esquema terapéutico del día, con el patrocinio de Hacking de Francia. Relacionamos entonces el síndrome de fatiga crónica con una respuesta anormal del sistema de defensas. Puede que frente a una situación específica, una infección, como ya lo mencionaba, si personas han padecido esta condición antes de la situación COVID-19, pues podría estar relacionada con la infección del Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes o condiciones emocionales de alto impacto. O también puede estar vinculado con una situación postquirúrgica o también postraumática. La situación de base generalmente está esa relación anormal de la respuesta inflamatoria persistente del sistema de defensas que efectivamente actúa para protegernos, pero que en ese remanente de producción de sustancias proteicas que son para protegernos, genera una reactividad inflamatoria residual. Hoy, como primera propuesta, quiero hacerla enfocada hacia la supernutrición. Necesariamente debemos aportar intermediarios de micronutrientes, vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina D, minerales tan importantes como el zinc, el magnesio y el manganeso, que ayudan a ese reequilibrio inmunológico y por supuesto que tienen gran impacto en sistema nervioso. Adicional, moléculas antioxidantes como los flavonoides, carotenoides y cianidinas que le ayudan a la circulación, no solo a optimizar su función a través de un drenaje, sino también a mejorar la perfusión de oxígeno a órganos tan importantes como el cerebro, corazón, hígado y riñón, que de forma indirecta se asocian a este trastorno. Estoy hablando de nuestra primera opción de superalimento para el paciente con síndrome de fatiga crónica, que ya lo padecía hace algunos años o que lo está viviendo en esta situación postinfecciosa del COVID-19, el Forsaquin. El Forsaquin es una jalea que integra varios conceptos nutricionales. Incluye la malta, incluye el guaraná, estrategias como el açaí berry, que aporta antioxidantes y aminoácidos y mantienen el equilibrio sistema nervioso, sistema circulatorio y sistema inmunológico. Pero adicional, tiene dos supernutrientes extraordinarios, el borojo y el chontaduro. Estos dos elementos de supernutrición tienen toda la carga de aminoácidos necesaria para optimizar la función del sistema nervioso, para aumentar el rendimiento físico y para modular la respuesta del sistema de defensas. El borojo y el chontaduro son frutos ricos en arginina, en aspartato, en taurina y otros aminoácidos que son fundamentales para la respuesta reorganizada y reacondicionada del sistema nervioso. Adicional, como ya lo mencionaba, micronutrientes como vitaminas antioxidantes, vitaminas del complejo B y elementos que pasan a ser fundamentales para restablecer el equilibrio físico. Forsaquin viene en sobres individuales para consumir un sobre después del desayuno en horas de la mañana como un hábito de sustitución
o de resustitución nutricional. En ocasiones no cubrimos las expectativas nutricionales con las porciones de nutrientes, no lo cubrimos. Permítame un momento, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Quisiera tener confirmación, tuve una fluctuación por acá. En ocasiones, con los alimentos no cubrimos los requerimientos basales de vitaminas, de antioxidantes y de aminoácidos. Entonces, esto lo que ha generado es un debilitamiento crónico y no nos damos cuenta. Entonces, cuando nos exponemos a estas exigencias adicionales, nuestro cuerpo se da un gran impacto. Por eso es muy importante aportar estos elementos de forma adicional. Forsaquín, recuerden ustedes, açaí berry, borojó, chontaduro, malta, jalea real y guaraná, aportando complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina D, antioxidantes y aminoácidos esenciales para la restauración del funcionamiento del sistema nervioso y sistema inmunológico. Un sobre después del desayuno, haciendo un esquema de 30 a 60 días de este supernutriente. Asociado el açaí berry a un nutriente del sistema nervioso. El paciente con síndrome de fatiga crónica, que en ocasiones es tan desafortunado que se asocia a fibromialgia, a trastornos del sueño, a incapacidad cognitiva, debemos reforzar el funcionamiento del sistema nervioso. Para esto, proponemos una estrategia que aporta intermediarios para optimizar la síntesis de sustancias químicas cerebrales tan importantes como la acetilcolina. La acetilcolina no solo tiene que ver con concentración, con memoria, con juicio, con raciocinio, sino que equilibra la respuesta de otras sustancias químicas, como la dopamina, la serotonina, en diferentes áreas cerebrales. Estoy haciendo referencia al Nutri-Servoquin, que dentro de su constitución nutricional incluye fosfatidilcerina, fosfatidilcolina y fosfatidilinositol, fosfolípidos que son intermediarios en la síntesis de acetilcolina cerebral. Adicional, esta propuesta de Nutri-Servoquin tiene antioxidantes, tiene elementos como el complejo B y también omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta de origen vegetal que protege la circulación, limpian las arterias y mejora la perfusión de oxígeno a los diferentes órganos. Nutri-Servoquin, 2 cápsulas después del desayuno en un esquema de 2 a 3 meses. Es muy importante mantener el esquema terapéutico. En diferentes pacientes tenemos perfiles en donde la perpetuación de síntomas, relacionémoslos específicamente en el paciente post-COVID, ha sido de 1 a 2 meses. El esquema terapéutico debe ser por lo menos de 3 meses de resustitución de nutrientes y, por supuesto, de reacondicionamiento del funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y, por supuesto, de la función del sistema osteomuscular. Ahora, si tenemos el perfil del paciente que ya tenía el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, que no dormía bien, que desafortunadamente vivió la infección por el SARS-CoV-2, esta enfermedad COVID-19, pues es un paciente que se perfila a un esquema terapéutico de 3 a 6 meses. Si en los primeros 3 meses resolvió más del 70% de los síntomas, está muy bien, ahí está el esquema. Pero si en los 3 meses de esquema terapéutico no resuelve más del 60%, se hace necesario que este paciente realice el esquema Forsaquin, Nutri-Servoquin, durante 6 meses. Adicional, les había planteado la posibilidad de un esquema de modulación inflamatoria. Muchos pacientes tienen como base fisiopatológica precisamente la persistencia de respuesta inflamatoria. Por eso, un tercer elemento es el arthropatic. El arthropatic, su base terapéutica es el Harpagophyto procumbens. Es una de las plantas más estudiadas en el ámbito de las terapias integrativas. Entonces, el Harpagophyto procumbens tiene como activos funcionales los harpagócidos. Los harpagócidos son elementos con capacidad de bloquear
enzimas productoras de respuesta inflamatoria como la ciclooxigenasa y reducir la carga de proteínas proinflamatorias del subtipo interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que son los que generan el dolor muscular, la tensión cervical, cefalea crónica, lumbalgia, en fin, manifestaciones que en el paciente con síndrome de fatiga crónica se presentan desde que inicia el día, desde que se despierta en la mañana. Allí está esta manifestación de dolor, en ocasiones asociada a rigidez articular, incapacidad para la movilidad. Créanme que para vivir este síndrome no se tiene que ser un adulto mayor. He observado pacientes adolescentes, adultos jóvenes, con estos síntomas que se perpetúan posterior a infecciones graves, a cirugías, a fracturas, a situaciones que les han exigido una readaptación física, una readaptación mental y, por supuesto, inmunológica. Arthropatic es un esquema que el paciente debe llevar a cabo durante 30 días, 2 cápsulas del Arthropatic en horas de la noche. Ideal, puede ser acompañado con una aromática de manzanilla, una aromática de cúrcuma, que va a mejorar no solo la dinámica de absorción, sino de la respuesta de activos. Bueno, por acá tenemos inquietudes. Recuerden ustedes que también tenemos asesores extraordinarias en el 524-9060 y en el 316-526-3746. Bueno, me dicen, tengo a mi hijo con síntomas de dolores musculares, rigidez en cuello, dolor de espalda y solo es un adolescente. Bueno, no nos documenta muchos datos de este adolescente, no sabemos si ha vivido una situación de infección, si no está durmiendo muy bien. Es raro en los adolescentes observar cuadros de poliartralgias, de mialgias, pero siempre que tengo un paciente adolescente con este cuadro, primero evalúo si es un síntoma agudo de reciente aparición o si es algo que ya viene apareciendo y fluctuando en severidad durante meses. Si estos síntomas han aparecido durante meses, es muy importante descartar a través de exámenes de sangre si existe componente inflamatorio severo. Es necesario descartarlo. En estos chicos yo realizo un factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, velocidad de eritrosedimentación para descartar patología crónica de tipo inflamatorio. Y también evaluar si está durmiendo bien, si está utilizando el celular hasta altas horas de la noche. Créanme que esto de la tecnología, los dispositivos que se utilizan hasta altas horas de la noche están alterando la función química cerebral, la respuesta inmunológica y, por supuesto, el paciente se levanta no reparado, cansado y con este tipo de dolor. Podría sugerirle para este paciente el componente antiinflamatorio, el Arthropatic, 2 cápsulas en horas de la noche, y también ayudarlo un poco con supernutrientes, el Forsakin, un sobre después del desayuno, todo el contenido del sobre después del desayuno durante 30 días. Importantísimo mantener el balance nutricional, frutas, verduras, cereales, alimentos integrales libre de gluten, proteína vegetal, cargar su alimentación con arveja verde, frijol verde y reducir la carga de alimentos proinflamatorios. La leche de vaca, el café, los fritos, el cerdo y el azúcar. Estos 5 elementos perpetúan la respuesta inflamatoria anormal. Por acá tenemos otra pregunta de la señora Margarita Osorio. Sufro de fibromialgia y es una paciente con antecedente de diabetes. Bueno, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica hacen parte, como lo mencioné al principio, de los síndromes de sensibilización central. Están vinculados, Margarita, a una respuesta anormal del sistema inmunológico y también del sistema nervioso. Es importante, es de gran trascendencia, Margarita, que estés durmiendo bien. Para mí, ese es eje central en el tratamiento de la fibromialgia. Como primera opción complementaria en el tratamiento de fibromialgia, tenga el Socnovita Ultra. Es un medicamento germinal que ayuda a que tengas un buen proceso de iniciación del sueño, que concilies rápidamente el sueño y que se sostenga por lo menos una media de 7 horas durante la noche. Socnovita Ultra. Vas a aplicar 4 aspersiones debajo de la lengua a las 9 de la noche y 4 aspersiones antes de dormir. Debes hacer un esquema no menor a 8 semanas.
Recuerda que los recursos naturales no generan una inducción del sueño brusca, sino es paulatina. El Socnovita Ultra ayuda a que resuelvas rápidamente toda la carga emocional, preocupaciones, angustia, y a la vez induce naturalmente la síntesis de melatonina y la relajación muscular. Esto va a favorecer el ciclo de sueño prematuro y por supuesto que se mantenga una constante de 7 horas. Recuerda Socnovita Ultra, 4 aspersiones a las 9 de la noche y 4 aspersiones antes de dormir. Vamos a utilizar también el Nutri-Cervokin. Es muy importante este nutriente en el paciente con fibromialgia, restaurando las funciones mentales superiores. Nutri-Cervokin, 2 cápsulas después del desayuno, como una media de consumo, mantenerla así sostenidita durante 8 semanas. Para el manejo de dolor, Margarita, que supongo que es lo que predomina en el cuadro de fibromialgia que estás padeciendo, dejamos el Arthropatic, 2 cápsulas, puede ser después de cena, en horas de la noche. Vamos a hacer un esquema durante 30 días. Es muy importante manejar la parte afectiva. Si ves que has estado angustiada, estresada, triste, bueno, con situaciones que estén generando deterioro emocional, hay que resolverlas. Esta es la base del tratamiento, pensando en sistema nervioso, pensando en inflamación y por supuesto en sueño, que son los determinantes de la fibromialgia. Pero si está aconteciendo algo emocional que esté generando incapacidad, hay que tratarlo. Por favor, consulta psicólogos que vayan por la rama de psicología cognitiva, que te van a dar herramientas para resolver pronto esta situación si es que existe de base emocional. Recuerda, Margarita, Nutri-Cervokin, el Arthropatic y el Socnovita Ultra. Puedes ampliarlo en el 524-9060 y en el 316-526-3746. Por acá me preguntan, soy una adulta de 65 años, padezco de dolor articular crónico y adicional me siento constantemente cansado. Esto es frecuente, que síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, se asocie a patologías de tipo articular, de deterioro articular, sobre todo en el adulto mayor de 55 años, en donde ya hay cambios en el colágeno articular. Entonces, no solo tienen la fatiga, que es el tema del cansancio extremo, el impacto intelectual, sino que adicional tiene cambios estructurales en las articulaciones, entonces mucho más severos los síntomas. Sugiero, no importa si tienes enfermedades de base, estos suplementos son muy amigables, el Nutri-Cervokin, 2 cápsulas después del desayuno, el Forsakin, un sobrecito después del desayuno. En el adulto mayor me gusta que lo utilicen lunes, miércoles y viernes, y hacer el esquema durante 2 meses. Y aquí vamos a utilizar un suplemento adicional que es el colágeno en megadosis, que se asocia a cúrcuma, se asocia a cloruro de magnesio y a pimienta negra. Esta es una estrategia que va a ayudarte en el proceso de artrosis. El Gelinakin Advance, 10 gramos de colágeno hidrolizado peptizado asociado a cúrcuma, cloruro de magnesio y pimienta negra. Sugiero que mezcles el contenido de un sobre en un vaso de agua y lo consumas en horas de la noche. Esta estrategia va a ayudarte no solo con el proceso de restauración articular, sino también con el manejo del dolor crónico. Carmen nos dice, buenos días, doctora, sufro de insomnio y ansiedad. Me da temblor en el cuerpo. Sí, Carmen, estas son manifestaciones asociadas precisamente al síndrome de fatiga crónica. Tenemos situaciones en donde es el círculo vicioso. El paciente con ansiedad no duerme bien y al no dormir bien se perpetúan no solo los síntomas emocionales, sino también los síntomas físicos de la ansiedad, palpitaciones, sudoración, temblor distal. Estas son situaciones que debemos, como se dice, tratar de raíz. Cuando de base tienes síndrome de ansiedad generalizada, pues debemos dar manejo a este trastorno. Sugeriría el kit que mejora la readaptación emocional, te va a ayudar a reacondicionar estos ritmos biológicos, la serotonina, la dopamina, que son sustancias químicas cerebrales que promueven bienestar y, por supuesto, equilibrio emocional. Estoy haciendo énfasis en un kit que desde hace algunos meses hemos hablado y argumentado para todo lo que tiene que ver con trastornos emocionales, y es el kit Emotiv. Tiene 3 conceptos, Carmen, que es el autoestimativ, depresión y duelo, y el Socnovita Ultra. Vas a utilizar el autoestimativ, 4 aspersiones debajo de la lengua,
a las 8 de la mañana o a la hora en que te levantes, a las 10 de la mañana, a media mañana. Depresión y duelo, si vienen goticas, 20 gotas debajo de la lengua a las 2 de la tarde, 4 de la tarde, y el Socnovita Ultra, que es determinante para que empieces a hacer ciclos de reparación del sueño, que te logres quedar dormida de manera rápida y sobre todo que se sostenga el sueño en una media de 7 horas, el Socnovita Ultra. 4 aspersiones debajo de la lengua a las 9 de la noche y 4 aspersiones antes de dormir. Trabajar sobre estos trastornos que me comentas, Carmen, del insomnio, la ansiedad, es hacer medicina preventiva frente a dolores crónicos, fibromialgia, fatiga crónica. Entonces es muy importante que inicies este esquema del kit Emotiv. Sería autoestima TIF, depresión y duelo, y el esquema Socnovita Ultra. También puedes complementar este kit con el Nutri Servokin para optimizar la síntesis de sustancias químicas en el cerebro. 2 cápsulas después del desayuno durante 2 meses, durante 8 semanas. Carmen, puedes ampliar información en el 524-9060 y el 316-526-3746. Bueno, hasta aquí este programa de educación en salud, este espacio, yo diría, en donde ustedes plantean sus inquietudes, yo les actualizo un poco los temas de salud y, por supuesto, su participación siempre enriquece estos espacios. Recuerden ampliar información en el 316-526-3746 o en la línea 524-9060 de Nutri Boticario. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11 en punto de la mañana, aquí en el Facebook de Nutri Boticario, en este espacio Saludablemente Activos. Un fuerte abrazo para todos y mil bendiciones.